Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a continuar con el tema de el ministerio de Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis. Y queremos saber exactamente, ¿verdad?, lo que siempre hemos dicho, si Él vino a abolir la ley, si Él vino a fundar otra iglesia, si Él vino a cumplir la ley por nosotros, como también se dice. Entonces, creo que hasta aquí, en resumen de la clase anterior, vimos lo que el festejo de Pesach. Y yo les comentaba que habíamos entrado al festejo de Pesach por una razón, que es importante que cuando nosotros empecemos a ver ya a Jesús o Yeshua en acción, nosotros podamos ubicar cómo Él cumple. Él cumple Pesach. Él no hace Él no celebra en sí totalmente la fiesta de Pesach, porque Él es el Cordero de Pesach. Y yo creo que a través de lo que hemos visto, no, en ningún momento lo hemos considerado o no lo hemos visto de ese modo. Entonces, hoy por eso entramos a ese punto. Vimos todo cómo fue el orden de Pesach en la lección anterior. Pesach es solamente un día, que es el mes de Abib, como dijimos que era el día el 14 y 15, era por las tardes. Y de allí se enlaza la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura es donde completa prácticamente ya nos lleva a los 7 días. Pero como no estamos en ese punto, por eso lo omitimos lo que sigue. Por esa razón es considerado día de reposo, porque es cuando comienza la fiesta de los panes sin levadura. Van enlazados, porque Pascua en sí es solamente la cena, se acabó. Y de allí que viene la enseñanza de la levadura. Y eso lo vemos en primera carta a los Corintios, cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero para entender bien este versículo lo vamos a visualizar más adelante. Y vamos a irnos dando cuenta cómo, en este caso, Pesach tiene una relación muy, muy fuerte. Y Jesús o Yeshua vino y cumple Pesach exactamente al pie de la letra, basado en cada principio de la ley, así como está descrito. Él fue cumpliendo cada parte hasta llegar a la cruz. Amén. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Para seguir avanzando en el orden que traíamos, todo fue anunciado, todo fue dicho con anticipación. En Lucas dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, en Lucas 1:32, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí hay esa palabrita que siempre se usa: llamado. Será llamado Hijo de Dios. Y esto nos deja un entredicho. Es exactamente así como, porque esa es parte de la polémica que hasta hoy existe en Israel. O sea, no puede ser Hijo de Dios, independientemente desde el principio que Dios uno es. Lo que hablábamos sobre el Ejat. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Isaías lo llamó el siervo sufriente, Cordero de Dios.
Y eso está en Isaías 53:5. Esa parte no quiero tomarlo mucho porque es algo que ya conocemos muy bien, salvo que tengan alguna pregunta al respecto. En el capítulo 7 del Isaías 53 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus asqueladores se enmudeció y no abrió su boca. Precisamente el libro de Isaías, ha habido una polémica en Israel. Algunos dicen que este libro es un libro prohibido para el pueblo, para los judíos ortodoxos o ultra ortodoxos. Pero en verdad, así como prohibido no lo es. Sí lo tienen, pero no lo leen. Y cuando lo aplican, esto lo aplican a los hijos de Isaías, a los hijos de los profetas. Entonces, y entras en una polémica bastante fuerte con ellos en cuanto al libro de Isaías. Entonces, disertar con ellos un poco sobre este libro es entrar en confrontación. Y como acuérdense que ellos tienen la mentalidad que igual, y así es, a ellos les fue revelada la Torah directamente. Entonces tú no sabes nada, obviamente. Estás suponiendo y estás siguiendo la herejía del tal Yeshua. Entonces, por eso le decía que ya nosotros tenemos una visualización bastante amplia de esto. Pero esto tanto lo escribió Isaías como también Deuteronomio 18:15 hace alusión a esto mismo cuando dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y esto lo está diciendo precisamente Moisés al pueblo. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Precisamente se estaba refiriendo a mismo Yeshua, que sería ese profeta que después se levantaría. Exactamente igual. Hay una mezcla bien tremenda en la cual no podemos nosotros olvidar. Y que cuando se menciona la Tanaj, que son los escritos, los profetas, podemos ver cómo existe la unión y todo te va a llevar a mismo Yeshua, a mismo Jesús. Y están representados a través de Elías, a través de Moisés y a través de Jesús. Ahora, ¿cómo fue su nacimiento? También es algo que nosotros sabemos, lo tenemos en Lucas. Sabemos las circunstancias que se estuvieron viendo allí, como Herodes cuando intentó matarlo. Eso está en Mateo 2:13. Y comenzó su ministerio después del bautizo. Y según Juan 1:32-34 vuelve a repetirse y fue conocido, fíjese bien, como Hijo de Dios. Porque este es el punto en donde a veces, si no ponemos mucha atención a lo que está escrito, esto nos trae mucha complicación. Y tenemos que desaprender muchas cosas. Yo no sé si ustedes han oído muchas veces decir a personas: en el mundo tendréis aflicción. Y lo tomamos como algo serio, ¿no? Y vivimos difícil, luchando, peleando. ¿Por qué? Porque aquí está escrito: en el mundo tendréis aflicción. Pero si leemos bien esa cita, que es Juan 16:33, chéquelo. Lo invito a que lo cheque y que lo lea con su gramática correcta. Y usted me dice si justificamos que en el mundo vamos a vivir en aflicción. Eso es por decir cuestionando una problemática en la cual a veces nos enredamos. ¿Cómo comienza diciendo? Estas cosas fue hablado para que en mí tengáis paz.
Y entonces, ¿por qué decimos que en el mundo tendréis aflicción solamente? Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tener paz. Y luego, ¿qué sigue diciendo? En el mundo Ah, tendréis aflicción. en el mundo. Si tú vives diciendo, es que dice que en el mundo tendremos aflicción. Bueno, hermano, ¿en dónde estás? ¿En el mundo o en Cristo? Y es que hay una situación. Alguien nos enseñó eso. Y ya no vimos el contexto. Y si vemos el contexto, está más tremendo. Porque no habla de este tiempo. ¿Qué es el contexto? Es el versículo anterior. No está hablando de este tiempo. Está hablando de otro tiempo. ¿Qué dice en el versículo anterior? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque... Y seréis esparcidos. Eso lo va a aplicar siempre. Yo le pregunto, ¿quién nos está correteando ahora? ¿Quién nos está correteando ahora? Estamos aquí como en China ahorita, escondiditos, sin hacer ruido. Hay alguien en la puerta, que no pasen los soldados, porque hombre, vamos a terminar con 20 años de cárcel y luego chance y terminemos donando órganos aunque no querramos. Porque es lo que está haciendo China ahorita con los cristianos. Cristiano que agarra, lo mete preso y si tiene chance, pues lo mata y le vende los órganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y eso que acabo de decir, usted lo puede ver en las noticias, ahí están. Entonces, estos puntos de mala percepción, porque alguien lo dijo y se oyó bien, y, sí, no, hombre, pues aquí estamos. Entonces, hay muchísima escritura bajo el mismo punto. Por eso yo les digo aquí, y dice, y fue conocido como el Hijo de Dios. Si pensamos bien, ¿cuántas veces le preguntaron a él quién era? Él nunca dijo yo soy el Hijo de Dios. ¿O sí? Nada más a la samaritana. Dijo que sí, pero no era del pueblo, ¿verdad? Pero no era del pueblo de Israel. Ahora, pero siempre dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y eso era lo que a aquellos les daba tanto coraje, porque conocían el origen de esa palabra. Entonces, aquí nosotros tenemos que irnos con cuidado. Cuando nosotros empezamos a preparar mensajes y tenemos que ver la razón. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? ¿A qué se debe? Como muchos dicen, la Escritura dice que no coma cerdo. No, aquí dice que ya lo santificó todo. Aquí está clarito. No. Vea el contexto. Vea de dónde viene. Vea la razón. Dios no está hablando de comida. No está hablando de comida. Entonces, esto es lo que a veces a nosotros nos trae la mala interpretación. Yo por eso trato de decirles, son 3 cosas que tienen que ser bien importantes cuando trates o busques la forma de interpretar la palabra: su gramática, su contexto y su historia. No te compliques. Estas 3 cosas deben coincidir. Si no coinciden, entonces date la vuelta, síguele buscando. No hay forma. ¿Sí me explico? Gramática, historia y contexto. Estos son los puntos. Y cuando estas coincidan, entonces estaremos hablando que tú ya estás teniendo una interpretación más acertada. Bien, fue llamado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también. Y precisamente lo que dijo usted. La samaritana fue la única que le llamó de ese modo y solamente su propósito fue el mensaje. Su propósito de Yeshua. Y aquí es donde vamos a ir ya entrando un poquito más adentro. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su propósito. Y aquí es algo que nosotros tenemos que levantar un poquito la vista. Jesús
Yeshua cuando fue enviado, ¿vino Él por nosotros, gentiles? Según la Escritura, no. Vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso ahí está en Mateo 15:24. ¿Qué dice Mateo 10:5-6? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino primero, id a las ovejas perdidas de Israel. Otra vez. Entonces, el propósito se vuelve a remarcar una vez más. Y de ahí que yo siempre he dicho, no presumas de ser gentil, porque ese es el error más grande, doble, que vas a cometer. Entonces, Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, aquí ya cambia y ya es con el nombre que Él siempre se identificó. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ustedes creen que lo que a Él se le había perdido éramos nosotros, los gentiles? Claro que no. Claro que no. Entonces, pero, como ya dijimos más atrás, es inclusivo en todo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos, ahí nos colamos. Ahí nos colamos. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que considerar, por lógica, si no somos los que vino a buscar, si no somos los que vino a salvar, ¿creen que nos va a perdonar no obedecer sus mandamientos? ¿Desechar el Antiguo Testamento o la ley? ¿Creen que nos va a perdonar? Si usted trae a alguien de la calle y usted lo mete a su casa y dice: tú hagas lo que quiera, hijos, ustedes son hijos, ustedes apéguense a las reglas, hay al que traje que haga lo que se le dé la gana, ¿lo consentirían? Digo, por lógica sabemos que eso no es así. Al contrario, como que le apretamos un poquito más las reglas a aquel que decimos: estos ya conocen las reglas, aquel a que tal se lo dice y dice y dice y dice para que lo aprenda. Entonces, estos son los puntos que nosotros tenemos que ir considerando. Ahora, fíjese bien lo que remarca Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿A quién se está refiriendo Oseas? ¿A los gentiles o a las ovejas perdidas de Israel? Pregunto, ¿a quién se está refiriendo? A las ovejas perdidas de Israel. Y si somos bien cuidadosos, en cada lectura que tenemos, aún en el Brit Hadasha o el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que siempre está marcando y a los esparcidos y a los, usa otra palabra, a los despatriados. Nunca dice a los dispersos. Siempre hay ese mensaje muy específico. Pero ya vimos que desde Egipto, cuando el pueblo sale, mucho pueblo egipcio que vio el poder de Dios se unió al pueblo de Israel y no fueron segregados, al contrario, fueron recibidos y tomados como israelitas, y cuando caminan como un solo pueblo. O sea, Dios los adopta, y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Ahora,
vamos a ir viendo parte por parte. ¿Qué es lo que se había perdido? Comunión. Bueno, desde Edén se perdió la comunión. Pero ahora, visto desde el cuadro ahora del ministerio de Jesús, ¿qué es lo que vino a buscar que se había perdido? Mire, esto vamos a irlo viendo pasito a pasito para que podamos entenderlo bien. Quizás no lo habíamos visto de este modo. Oseas 7:8. Traigo aquí unos puntos solamente que nos van a dejar como referencia, pero cuando leemos más aparte mismo en las escrituras, está a donde se marca una división, una ruptura, y donde un pueblo es lanzado a las naciones por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y eso está escrito acá. Oseas 7:8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él todavía nunca supo. En el 8:8 de Oseas dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Ahora, fíjese bien, Israel y Efraín bíblicamente se está refiriendo a la misma casa. La casa de Israel o la casa de Efraín son las 10 tribus. Y la casa de Judá son las otras 2. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nosotros tenemos que ir considerando desde allí que muchas veces la Escritura nos va a mencionar casa de Israel o casa de Efraín y se está refiriendo a las 10 tribus dispersas prácticamente desde el tiempo de Salomón. Estas ya no regresaron. Por eso cuando leímos aquí en Oseas, dice que subieron a Siria como asno montés. Y ya no regresaron, ya no volvieron. De ahí se perdió. Ahí desaparecieron esas 10 tribus. Mientras que las otras 2 fueron llevadas a Babilonia. Ahora, esto tiene una connotación profética. Cuando vemos en la ley, marcada en Éxodo 13:13, dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Efraín fue lanzado a las naciones y se le llamó de parte de Dios como un asno. Y en la ley decía que un asno tenía que ser redimido con un cordero. ¿Con qué es redimido al final la casa de Efraín? Con un cordero. ¿Cuál dijo, perdón, 13:13, pero qué? Éxodo 13:13. Éxodo 13:13. Entonces, hay varias cosas que están mezcladas y que nosotros tenemos que ir viendo cómo esto se empieza a desglosar. Por ejemplo, Jeremías 11:16. Ya vimos cómo allí, ¿por qué le llama asno montés a Efraín? Y que tiene que ser redimido por un cordero. Por esa razón, quizás usted ya leyó por allí también, que 10 personas se cubrirán al manto de un judío. Jeremías 11:16 dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Y cheque esto:
a la voz de recio estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá, aquí ya está. Entonces, aquí se describe también la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjese bien. Es desgarrado. Es separado. Olivo. ¿Quién es el olivo? Es Israel. Ahora, ¿y cómo se relaciona esto con Romanos 11:17 y 11:24? Ahí ya, aquí Jeremías está hablando del romper, y Romanos ya está hablando del injerto. Y yo no sé si esto ya lo habían visto así. Mientras que Jeremías está hablando del romper, Romanos, Pablo ya está hablando del injerto. Romanos 11:17 y Romanos 11:24. Aquí ya se habla del injerto, pero ese injerto viene solamente por medio de Yeshua. O sea, Adonai hace todo esto. O sea, esto es lo que a veces nosotros tenemos que ir viendo paso a paso, o sea, cómo es el procedimiento que Dios utiliza. Y vuelvo a lo mismo, Dios no hizo un Antiguo Testamento ni un Nuevo, porque están juntos. La iglesia, quien hizo la traducción original desde el año 1500 o 1400, algunas traducciones que ya hubieron, desde entonces estos ya vinieron haciéndoles acomodos a conveniencia de lo que estaban enseñando. ¿Cuántos hablan ay, seremos injertados y seremos injertados? Ay, espérate. ¿Cómo que? ¿Por qué vas a ser injertado? Ahorita, yo les acabo de dar la cita de Jeremías. Primero se desgajó. La rama fue quebrada. Para que después fuese el injerto. Bueno, yo voy a ser injertado. ¿Sobre qué? ¿En dónde? ¿En dónde dice por qué tienes que ser injertado? ¿Sí me explico? Ahora, con la información que tienen ahorita, dice, bueno, espérate, es que aquí fue desgarrado, aquí fue roto. Y naturalmente un olivo silvestre es un olivo que no produce. Y déjeme decirle, hay historia de olivos que viven miles de años. Hay un olivo que está en España, no recuerdo el nombre de la ciudad de España, pero sí es en España, que hasta le tienen una preparación especial y una notificación ahí que dice toda la información de cuándo fue sembrado, quién lo sembró y cuántos años tiene ahora. Y el olivo está, y como está bien atendido, sigue produciendo. El olivo, cuando se descuida, pasa a ser silvestre. No es que haya un olivo, no es como las uvas. Sí, no es como las uvas que hay una semilla de uva comestible y uva silvestre, ¿no? No. El olivo siempre será olivo. ¿Qué hace la diferencia? Cuando se deja de trabajar. El olivo se convierte en silvestre y su fruto se hace pequeño y es inservible. Lo empiezas a trabajar, lo reinjertas y el olivo vuelve a funcionar. Entonces, por esa razón, eso hace la diferencia. Y Israel es llamado así, olivo. Y olivo silvestre. Necesita ser injertado. Por eso dice, si va a ser injertado en su propia raíz, no te jactes tú, que tú ¿quién eres? Y si vas a ser injertado ahí, no te jactes de que, pues ahora somos nosotros, el Israel espiritual, porque pues rechazó a aquellos rebeldes.
no han leído esto que estamos viendo ahorita. Y todavía Pablo lo dice, hey, no te mofes de eso. Si desgajó a los suyos, solo ponte a pensar, si desgajó a los suyos, ¿qué puede hacer contigo que no eres de él? ¿Sí me estoy explicando? Y Pablo lo dice. Pero a veces eso como que nos lo brincamos, como que no nos agrada muy bien esos puntos que nos ponen fuera de base, ¿verdad? Decimos, caramba, ¿cómo? Entonces, esto tiene precisamente, lo tenemos que considerar nosotros, porque todo lo que llamamos Antiguo Testamento tiene una respuesta, va enlazado. Y Jesús lo dijo muy claramente. Dice, es que este es de la fe y este es de la ley. Y cuando le habla a los escribas y le dice, vosotros escribas, fariseos, que diezmáis la menta y el comino y el eneldo, ¿no sabéis que lo principal de la ley es la fe, el amor y la caridad? Entonces, ¿en dónde está la fe? En la ley. Si desechas la ley, estás desechando la fe misma. Pero, ¿por qué? Porque son años y años, y en el mensaje que transmití ayer por la radio yo decía, según los psicólogos hicieron un estudio en 1965 y estas gentes determinaron que con 17 veces que repitas la misma palabra, toma una postura muy fuerte en tu mente. O sea, se te memoriza, se te queda. Y en la actualidad, dice, lo han verificado, dice, bueno, entre 15 y 20 ya estás dentro. Pero si nosotros tenemos años escuchando esto mismo, para arrancarlo, para desaprender eso, lo que yo decía al principio, cuando yo oigo a la gente decir, ay, que es bien difícil ser cristiano, pues entonces desaparéceme lo que dice Juan, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es, no, mi carga es ligera, Fácil. mi yugo es fácil y mi carga no pesa. Y entonces yo concluyo diciendo, lo difícil lo hacemos nosotros cuando queremos ser como los romanos, que hacemos el sincretismo, mezclamos. Es como el hombre infiel. El hombre infiel lleva una vida desesperada, ansiosa, frustrante, porque por este lado tiene que mostrarle a su esposa que es en verdad el único esposo, y por otro lado le tiene que demostrar a la otra que que lo ama demasiado, ¿verdad? Entonces, mantener esa tarea, esa labor, no creo que sea algo muy fácil. Y caemos en la misma situación con el cristianismo. Por eso la misma palabra lo manifiesta como adulterio espiritual, porque le andas coqueteando al mundo y le andas coqueteando a Dios. Y esto se hace difícil. Entonces, pero para que tú desaprendas que ser cristiano es difícil, ¿cuántas veces tiene que escuchar que ser cristiano es fácil? ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted de que ser cristiano es fácil? En toda su existencia habrá escuchado uno o dos o nada. Versículo 19, ponga atención a lo que dice ahí. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Lo que yo les decía hace un momento. Hay partes que menciona a Israel refiriéndose a la casa de Efraín. Cuando diga Israel, se está refiriendo a la casa de Efraín, o casa de Efraín, que es la misma. Y cuando se refiere a David, puede decir casa de David o casa de Judá, que son las dos divisiones conocidos también como reino del sur y reino del norte. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis
ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra. Y él tendrá una tribu, fíjese bien, y él tendrá una tribu por amor a mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner mi nombre. Entonces, de ahí se hace la separación y a partir de allí, porque en la época de Salomón estaban las 12 tribus juntas. Ahí se separa. Entonces, estos guerreros van a pelear para hacerlos regresar. Hey, ¿qué está pasando? Estamos unidos, vamos a caminar juntos. Y entonces es cuando el profeta sale y le dice, paren, porque esto viene de Dios. Dios separó. ¿Por qué lo separó? Una vez más, por amor a nosotros que estábamos en este tiempo. Ya leímos más atrás cómo las tribus estas fueron aventadas, esparcidas sobre las naciones, sobre el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se perdió? Las tribus de Israel, 10. Y a partir de allí, Jerusalén o Israel se le llama tierra de judíos. ¿Por qué? Porque solamente la tribu de Judá ha estado allí. Es por esa razón que se le llaman los judíos. Pero, como la Biblia nos menciona de un segundo éxodo, que habría un segundo éxodo, y que ese segundo éxodo ya está vigente ahora, ya están regresando, Israel va a dejar de ser de los judíos, ahora va a ser Israel verdadero, con todas las tribus de vuelta. ¿Sí estamos bien allí? ¿Vamos bien? Bien. También se ha dicho que una de las razones por la cual Jesús vino a formar una iglesia es porque rechazó a Israel por haber sido tan testarudo. Ya vimos que no lo rechazó, lo desgajó, lo rompió, lo separó por amor. Pero vamos a ver otra cita que nos puede ayudar para que nos quede más firme esto. Jeremías 33, 23. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, 2 familias que Jehová escogiera, ¿ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo por nación. Versículo 25, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham. ¿Estamos comprendiendo esta parte? Si no permanece el día con la noche, o sea, cuando ya no haya día, cuando ya no haya noche, cuando las leyes del cielo y de la tierra ya no existan, entonces es que Dios está listo para desechar a Israel. Así es que si alguien está predicando que ahora nosotros somos una iglesia nueva que Jesús formó porque desechó a Israel, necesita leer esta parte. No. Y los oídos de nuestro Adonai, así como lo escucharon aquel entonces, creo que así están oyendo hoy, sus oídos siguen oyendo lo mismo. No, es que Dios desechó a Israel por rebelde, pero al fin tendré un trato con ellos, pero con nosotros somos diferentes porque nosotros ahora somos mejor. Digo porque me ha tocado oír ese tipo de mensajes. Ahora, Jeremías 31, 37. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse,
abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel. O sea, son dos cosas que Dios muestra, que cuando éstas sucedan, entonces Él estará desechando al pueblo de Israel. Así es que si usted escucha un mensaje por ahí de que ay, somos esa iglesia gentil porque Dios desechó a Israel, llévelo a Jeremías. Ahí no se han cumplido esas leyes. Hasta ahora no hay quien pueda medir todos los cielos ni explorar los cimientos de la tierra. ¿Tiene algún comentario, hermano? ¿Ve que levantó la mano? ¿Ah? Dice que al que toma por hijo. Ah, sí, disciplina. Entonces, aquí el punto es que lo que decía el hermano con respecto al arrebatamiento es otra vez lo mismo. Es una situación de enseñanza convenenciera que nació exactamente desde Constantino. Todo nace en el año 325, cuando se hacen todos los cambios. Que incluso manda una carta demasiado grosera hacia Israel, y desde ahí se separa y dice: no seguiremos más las costumbres de estos homicidas, y los maldice. Y eso es terrible lo que hace Constantino. La carta ahí está, lo puede ver en internet, ahí anda, en el concilio de Nicea. Entonces, todas estas enseñanzas son las que nosotros hemos venido siguiendo. Incluso acabo de subir también algo sobre la Semana Santa. Lo que nosotros celebramos en nuestras iglesias es o que le llamamos Semana Santa, es una fiesta del Tríduo Pascual. Eso es lo que hacemos. Y vemos feo a la Iglesia Católica, no, estos idólatras que andan allí. ¿Está relacionado con Nimrod eso, pastor? Lo de la coneja y eso. Bueno, yo tengo mi diferencia. Yo escuché una Sí, no, corriente, pero no es algo que enseña nada más. no, sí hay bastante, mi hermano. Hay bastante y muy consistente. El problema para mí de poder yo entender lo de Nimrod es porque Nimrod es una persona real. Es el bisnieto de Noé. Y sí, era un tremendo. Pero cuando lo mezclan con Semiramis, ahí ya yo le doy para atrás. ¿Por qué razón? Porque Semiramis es parte de la mitología babilónica. Entonces, yo no puedo hablar de un casamiento de Sansón, por decir, que se va a casar con Afrodita y que van a procrear un hijo. ¿Sí me explico? Porque no le encuentro sentido. Y la Biblia no lo manifiesta. Hay dos personalidades muy fuertes que hablan sobre esto y que yo tenía contacto con ellos, y yo le pongo un mensaje y le digo: por favor, me podría dar la información más específica, pero totalmente bíblica, para yo poderlo proyectar. Eso lo hice como 3 años, esa pregunta, y todavía no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque son bases tomadas a base a una mitología. Alguien creó algo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque sí lo hacen esa mezcla con Nimrod, pero... Suena convincente. Digo, suena convincente. Suena muy convincente, pero realmente no. Ahora, lo que sí, cuando nosotros lo vemos cómo desde los grupos germánicos empiezan a meter, a agregarle, porque como la orden de Constantino es: no seguiremos más las ordenanzas judías, sino que seguiremos las ordenanzas de nuestros hermanos romanos. Y a partir de allí, hoy nosotros en las iglesias seguimos celebrando una Semana Santa, cuando la palabra nos enseñó que es Pesaj o Pascua, aunque la palabra Pascua en sí no tiene nada que ver con Pesaj. En su significado son totalmente, podríamos decir, sin ninguna relación, porque Pascua significa lugar de pastos, cuando Pesaj significa pasar por alto. Está más acertado
vecinos, ¿no? Que dicen pass over, que es pasar por alto. O sea, lo agarraron más literal ellos en su idioma. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace en Egipto? Pasar por alto todos los pecados que cometieron en las situaciones idolátricas. ¿Y qué es lo que hace Yeshua con nosotros? Pasar por alto todas nuestras faltas, nuestros errores, y viene a darnos la redención. Entonces, volviendo, tenemos problema de las enseñanzas. Y muchos defendemos la Semana Santa y la dichosa Santa Cena. La defendemos. Pero si nos vamos a los principios de ordenamiento de la Iglesia Católica, nos vamos a dar un salto para atrás. Exactamente como ellos lo dicen, exactamente lo hacemos nosotros. Y estamos de disgusto con ellos. Y de cuando en cuando les echamos. Yo sé que hay pastores, que los que están aquí, que no lo hacen. Pero yo he conocido pastores que de consigna. Y es que aunque es otro error, pero así es. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que pensar en aquella palabra que dice que tenemos que volver siempre a las sendas antiguas. Cuando te habla de sendas antiguas es vuelve al principio, vuelve a la Biblia, vuelve a la Biblia. Quiero terminar con este versículo ya, Romanos 11, 1 y 2, que es parte de lo que yo les decía. Y vamos a quedarnos con esto, y ya en la siguiente parte estaremos avanzando. Romanos 11, 1 y 2 dice así: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica Dios contra Israel? O sea, esto quizás lo hemos leído y también no lo tomamos en cuenta porque nada más dice eso. Pero ahora ya tiene usted esto, ya tiene usted 2 citas en Jeremías en donde no es desechado por nada Israel. Entonces, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Las 10 tribus de Israel. A eso vino. ¿Vino por nosotros los gentiles? La respuesta es no. ¿Vamos a ser agregados, incluidos? La respuesta es sí. Pero tenemos que volver a sus mandamientos. Por eso Él siempre dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En el Nuevo Testamento. Ahora voy a usar esa palabra. ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? ¿En dónde están? Entonces, así es que pensemos en esto, llevémoslo, vamos a degustarlo, llévese ahí las citas, búsquela. Hay mucho más de lo que usted pueda ver, incluso de lo que hablé cuando los guerreros estos van. Antes hay una palabra profética donde sale el profeta y rompe el manto en 12, y a uno le da 10 y a otro le da 2. Y luego es cuando viene el otro y le dice: hey, ¿sabes qué? Esto es de parte de Dios, así es que regrésate a tu casa porque estas 10 serán esparcidas. Y aquí estamos ahora. Y si vemos aún más atrás, vamos a ver que Efraín dijo que sería entre todas las naciones. Imagínense cuáles son las naciones que más han predominado: Inglaterra y Estados Unidos. Así es que, ¿quiere saber dónde está la mayor parte de la tribu de Efraín? Están ahí. ¿Han salido hacia acá? Han salido. Quizás usted tenga parte de alguno de ellos, posiblemente. Pero si sí o por si no, la Biblia dice que nosotros podemos ser conciudadanos del pueblo de Israel. ¿Cómo? Aceptando a Él como Señor. Ya tenemos no la green card, la ciudadanía. Amén. Así es que, ¿alguna pregunta para cerrar? ¿Estamos bien? Bueno, Dios les bendice.